A veces llegas a un punto en la vida en el que ya no persigues sueños, solo buscas paz. Eso era todo lo que quería Rusk cuando compró aquella vieja cabaña en las montañas de Montana. Tenía 68 años, era viuda y estaba cansada de alquilar las paredes de otras personas. La cabaña era barata porque estaba hecha un desastre. Había basura por todas partes, muebles rotos, décadas de la vida de otra persona abandonadas allí. Pero cuando empezó a limpiar, encontró algo que le hizo temblar las manos. Un viejo diario con el nombre de su madre. Una caja de madera que recordaba de su infancia. Mapas de lugares en los que nunca había estado, pero que de alguna manera reconocía. La cabaña no solo era vieja, escondía algo y la había estado esperando. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete. El capítulo de mañana te sorprenderá. El trayecto por la montaña había durado 3 horas y cuando llegó al desvío, Thea tenía los nudillos blancos de apretar el volante. Las indicaciones del agente inmobiliario habían sido, en el mejor de los casos, vagas. Pasar el viejo aserradero, tomar el camino sin señalizar cerca del pino doblado, y el GPS de su camioneta había perdido la señal 2 millas atrás, pero lo había encontrado. La cabaña se encontraba en un claro rodeado de pinos con torta, e incluso desde la distancia podía ver que estaba en peor estado de lo que sugería la fotografía. El techo se hundía en el centro como un caballo jorobado. Una ventana estaba tapiada con tablas y otra tenía una grieta en forma de telaraña. Los escalones del porche parecían que iban a derrumbarse bajo su peso, y toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si la propia montaña intentara sacudírselo de encima. Zeta se quedó sentada en la camioneta durante un largo rato, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba, y se preguntó qué tipo de locura desesperada la había llevado a enviar $8,000 a un desconocido por esa ruina. Pero sabía la respuesta. Estaba desesperada, no por la cabaña en concreto, sino por algo, cualquier cosa que fuera suya. Había pasado 40 años guiando a turistas por el Bosque Nacional Bitterroot, enseñando a la gente de la ciudad a leer las señales de los senderos y a evitar morir en la naturaleza. Conocía estas montañas como otras personas conocían sus propios barrios. Cada cresta, cada arroyo, cada traicionera curva estaba grabada en su memoria, pero nunca había sido dueña de nada de eso. Había vivido en apartamentos de alquiler en Missoula, lugares pequeños con paredes delgadas donde podía oír los televisores de sus vecinos a través del suelo. Cuando su marido Tom murió hace 8 años, la soledad se apoderó de ella como una niebla que nunca se disipó. Nunca tuvieron hijos. No fue por falta de intentarlo en los primeros años, pero con el tiempo dejaron de hablar de ello y se centraron en construir una vida juntos. Tom había sido un buen hombre, estable y amable, y habían pasado casi 40 años juntos antes de que el cáncer se lo llevara. Después de su muerte, Thea siguió trabajando, siguió haciendo de guía, siguió recorriendo el bosque con grupos de desconocidos que le hacían las mismas preguntas año tras año. ¿Dónde hibernan los osos? ¿Eso es hiedra venenosa? ¿Cuánto queda para llegar a la cima? Respondía pacientemente. Sonreía cuando le hacían fotos y se iba a casa. Hay habitaciones vacías. Hace 2 meses se jubiló. Los guías más jóvenes le organizaron una fiesta con vino barato y una tarta de supermercado. Tenían buenas intenciones, pero Thea podía ver el alivio en sus ojos. Tenía 68 años y, aunque todavía podía caminar más que la mayoría de ellos, sabía que estaba perdiendo velocidad. Le dolían las rodillas en las bajadas empinadas. Necesitaba gafas de lectura para los mapas de los senderos. Era el momento, pero la jubilación significaba más horas vacías en ese apartamento, más silencio, más años por delante sin nada con qué llenarlos. Tenía una hermana en Florida con la que no había hablado en 15 años, tras una discusión que Thea apenas recordaba. Unos primos lejanos con los que había perdido el contacto hacía décadas. Ningún amigo de verdad más allá de los conocidos del trabajo. Estaba sola de una forma que parecía permanente. Entonces vio el anuncio de la venta del inmueble en Internet. Cabaña de montaña, ubicación remota, se vende tal cual. La fotografía mostraba una estructura tosca, pero también mostraba el bosque más allá, la extensión de las montañas, el tipo de aislamiento que le llegaba a lo más profundo del pecho. El precio era absurdamente bajo. Llamó al número, habló con un abogado que se encargaba de la herencia e hizo una oferta por teléfono. 3 semanas después, tenía una escritura con su nombre.
Ahora, de pie frente a la cabaña, se preguntaba si había cometido un terrible error. Theda cogió su mochila del asiento del copiloto y salió del coche. El aire era frío y olía intensamente a pino, a pesar de que estábamos a finales de junio. A esa altitud, la nieve podía llegar tan tarde como en mayo y tan pronto como en septiembre. El suelo estaba cubierto de agujas viejas y en algún lugar cercano se oía el ruido del agua corriendo, un arroyo, probablemente alimentado por el deshielo de las nieves más altas. Los escalones del porche crujieron bajo su peso, pero aguantaron. La puerta principal estaba abierta, hinchada por la humedad. Tuvo que empujarla con el hombro para abrirla. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Moho, polvo podrido y algo más. El olor característico del abandono, del aire que no se había movido en años. Se quedó en la puerta y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La sala principal era un caos. Los muebles estaban apilados de cualquier manera. Una mesa a la que le faltaban dos patas estaba apoyada contra un sofá de cuero agrietado. Las sillas de la cocina estaban apiladas de lado, y cajas y más cajas llenaban todo el espacio disponible. Algunas se habían abierto, derramando su contenido por el suelo. Revistas viejas, herramientas oxidadas, tarros de cristal con contenidos indescriptibles oscurecidos y mohosos. Las paredes eran de madera desnuda, manchadas por el agua y deformadas. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con la repisa cubierta de polvo. A la izquierda, una puerta conducía a lo que debía de haber sido una cocina. A la derecha, un estrecho pasillo desaparecía en la oscuridad. Talita contó al menos 3 habitaciones además del espacio principal, quizá más. Dejó su mochila con cuidado en un lugar despejado cerca de la puerta y caminó lentamente entre los escombros. Cada paso revelaba más desastre. La cocina tenía un fregadero oxidado con una palanca de bombeo, sin agua corriente. La estufa era un antiguo modelo de leña con la puerta abierta, dejando al descubierto cenizas en su interior que podrían tener décadas de antigüedad. Los armarios estaban abiertos, con los estantes llenos de periódicos de la década de 1950 y excrementos de ratón. Las habitaciones estaban aún peor. Una era completamente inhabitable, llena de lo que parecían ropa, cajas y muebles rotos desde el suelo hasta el techo. Otra tenía un colchón desnudo sobre un somier metálico, con la tela rota y manchada. La tercera habitación, la más pequeña, estaba relativamente vacía, salvo por una cómoda infantil y una mecedora con un patín roto. Todo el lugar parecía un museo de la vida abandonada de otra persona. Quienquiera que hubiera vivido allí se había marchado apresuradamente o había muerto y había dejado que todo se pudriera. El abogado encargado de la sucesión había sido vago sobre el anterior propietario, limitándose a decir que había sido embargado y que el condado finalmente había tramitado la venta tras años de complicaciones legales. Se quedó en medio de la sala principal y sintió algo inesperado. No era desesperación, sino una extraña sensación de reconocimiento. No podía explicarlo. Nunca había estado allí antes, ni siquiera en esa parte de Montana, pero algo en ese lugar le traía recuerdos, como una palabra que se le resistía. Se sacudió esa sensación y volvió al exterior para recoger el resto de sus cosas del camión. Había traído todo lo que necesitaría para una semana. Saco de dormir, hornillo de camping, jarras de agua, comida, productos de limpieza, herramientas. Según la escritura, la cabaña tenía electricidad, pero había encontrado la caja de fusibles fuera y ninguno de los interruptores funcionaba. Sin electricidad no había luz, ni calefacción, ni bomba de agua, aunque el pozo siguiera funcionando. Para cuando había metido todo dentro, el sol se estaba poniendo detrás de las cimas y la temperatura bajaba rápidamente. Extendió su saco de dormir en el rincón menos abarrotado de la sala principal. Encendió la chimenea con leña que encontró apilada fuera bajo una lona caída y calentó una lata de sopa en su hornillo de camping. Comió sentada en el hogar de piedra, observando cómo las sombras bailaban por las paredes. El fuego crepitaba y chisporroteaba, y fuera, el bosque se sumía en sus sonidos vespertinos. El viento entre los pinos, el lejano ulular de un búho, el murmullo constante del arroyo. Esto era suyo, esta ruina, este desastre, esta montaña de trabajo. Por primera vez en 8 años, algo le pertenecía por completo. No era un alquiler, no era prestado, era suyo. Thea lavó los platos con agua de su jarra, se cepilló los dientes
y se metió en el saco de dormir mientras el fuego se reducía a brasas. Estaba agotada por el viaje y la altitud, pero no conseguía conciliar el sueño. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando cómo la cabaña crujía y se asentaba a su alrededor, e intentó ignorar la persistente sensación de que ya había estado allí antes. A la mañana siguiente, se despertó con la luz grisácea que se filtraba a través de las ventanas sucias y su aliento empañando el aire frío. El fuego se había preparó café en su hornillo de camping y se quedó de pie en el porche, contemplando cómo el amanecer pintaba las cimas de las montañas de rosa y oro. Un estrecho camino de tierra se alejaba de la cabaña, serpenteando entre los árboles. Podía ver dónde conectaba con el camino forestal principal por el que había subido ayer. En la otra dirección, el bosque se cerraba, pero había lo que podría haber sido un antiguo sendero que subía por la ladera. Pasó la mañana haciendo un plan. Primero, evaluar los daños, averiguar qué era estructural y qué era solo podredumbre cosmética. Luego, empezar a limpiar la basura habitación por habitación, clasificar lo que pudiera salvarse o tener valor, desechar el resto. Una vez que viera con qué contaba, se pondría manos a la obra con las reparaciones. Primero el techo, luego las ventanas y después los sistemas internos. Era una cantidad de trabajo abrumadora para una sola persona, especialmente para una mujer de 68 años con artritis en las manos. Pero Theda nunca había tenido miedo al trabajo duro. Además, ¿qué otra cosa iba a hacer con su tiempo? Empezó por la habitación principal, sacando cajas al exterior para clasificarlas a la luz del día. La mayoría contenían trastos, ropa vieja, apolillada, utensilios de cocina oxidados y sin valor, herramientas rotas y periódicos que se desmoronaban al tocarlos. Pero algunas cosas eran interesantes. Una caja de botellas de cristal de varios colores. Una colección de clavos forjados a mano, del tipo que fabricaban los herreros antes de que todo se fabricara en serie. Un juego de platos y tazas de hojalata que podrían quedar muy bien si se limpiaban. A la hora del almuerzo, había despejado suficiente espacio como para poder caminar por la habitación sin tener que sortear obstáculos. Se preparó un sándwich, bebió agua de su jarra y descansó la espalda contra la barandilla del porche. Fue entonces cuando vio al vecino. Una vieja camioneta llegó traqueteando por la carretera y un hombre salió de ella. Tendría unos 75 años. Era corpulento como un tocón de árbol y vestía ropa de franela y botas de trabajo. Caminaba con una ligera cojera, pero se movía con la seguridad de alguien que había pasado toda su vida en esas montañas. «He visto tu camioneta», le dijo. «He pensado en presentarme. Me llamo Hank Dawson. Vivo a unos 3 kilómetros de aquí». Theta se levantó y le estrechó la mano que le tendía. Tenía un apretón firme y las palmas callosas. «Los Rusk acaban de comprar este lugar». Hank miró la cabaña y soltó un silbido. «Lo han comprado, ¿eh? Bueno, tienes mucho trabajo por delante. El lugar ha estado vacío desde que tengo memoria. 20 años, tal vez más. ¿Sabes algo sobre quién vivía aquí antes?» «No mucho. Me mudé aquí en 1989 y ya estaba abandonado entonces. Por lo que he oído, solía ser una propiedad bien cuidada. En su momento hubo un montón de cabañas aquí arriba. Toda una pequeña comunidad, pero se marcharon mucho antes de que yo llegara. Esta es la última que queda en pie, y apenas». Theta volvió a sentir esa extraña sensación de familiaridad. Una comunidad como un pueblo. No exactamente, más bien, ¿cómo lo llaman? Vida intencional. Un grupo de gente que quería vivir fuera de la red, compartir recursos, ese tipo de cosas. Creo que fue en los años 50. Antes de mi época, como he dicho, los veteranos del pueblo solían hablar de ello, pero no de forma amistosa, si entiendes lo que quiero decir. ¿Por qué no? Hank se encogió de hombros. Eran otros tiempos. La gente sospechaba de todo lo que parecía, no sé, comunista. Esa era la palabra que usaban. Gente viviendo junta, compartiendo propiedades, hablando de colectividades y cosas por el estilo. Ponía nerviosos a los habitantes del pueblo. Por lo que he oído, hubo algún problema que hizo que todos se marcharan. Pero eso es historia antigua y no conozco los detalles. Hablaron un rato más y le ofrecieron ayuda si necesitaba levantar objetos pesados. Le dijeron dónde comprar suministros en el pueblo y le advirtieron que la carretera se volvía intransitable en invierno y que necesitaría un todoterreno con tracción a las 4 ruedas, no solo tracción total. Parecía amable, como suelen ser los montañeses cuando deciden que eres de fiar. Después de que se marchara,
Thea volvió al trabajo, pero su mente seguía dando vueltas a lo que él había dicho. Una comunidad en los años 50. Gente que se marchó por problemas. Esa noche, agotada y sucia, estaba arrastrando una silla rota hacia la pila de desechos cuando algo cayó entre el cojín del asiento y el armazón. Golpeó el suelo con un leve ruido sordo. Theta se agachó y lo recogió. Era una fotografía descolorida y doblada por las esquinas. La imagen mostraba a una mujer joven, de unos 25 años, de pie delante de esta cabaña. Lo sabía por la chimenea de piedra que se veía a través de la ventana detrás de ella. La mujer era hermosa, de una forma natural y sana, con el pelo oscuro recogido y una sonrisa tímida. Llevaba un vestido sencillo y sostenía algo en las manos. Theta entrecerró los ojos. Era un medallón con una cadena. Theta contuvo el aliento. Conocía ese medallón. Lo había visto de niña. Su madre lo llevaba a veces, normalmente escondido bajo la camisa, donde nadie podía verlo. Le dio la vuelta a la fotografía y vio una inscripción en lápiz descolorida en el reverso. Eloise, verano de 1952. Eloise era el nombre de pila de su madre, aunque, por lo que Theta recordaba, siempre se había llamado Louise. Y 1952 era 2 años antes de que Thea naciera. Se quedó de pie en la oscuridad creciente, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas, y comprendió con repentina claridad por qué ese lugar le resultaba familiar. Su madre había vivido allí. Thea no durmió esa noche. Se sentó junto al fuego con la fotografía en el regazo, mirando fijamente el rostro joven de su madre, tratando de conciliar esa imagen con la mujer que había conocido. Su madre había sido callada, cautelosa, alguien que nunca hablaba del pasado. Thea siempre había supuesto que no había nada que contar, que la vida de su madre había comenzado cuando conoció al padre de Thea, que todo lo anterior era simplemente ordinario y anodino. Pero esta fotografía contaba una historia diferente. Su madre había vivido en Montana, en esta cabaña, 2 años antes de que Thea naciera, y nunca lo había mencionado, ni una sola vez en 68 años. Al amanecer, Thea preparó café y comenzó a registrar la cabaña con un nuevo propósito. Si su madre había vivido allí, tenía que haber más. Más fotografías, más pruebas, algo que explicara por qué había ocultado esa parte de su vida. Empezó por la sala principal, revisando metódicamente las cajas y los muebles que quedaban. Encontró periódicos antiguos de 1951 y 1952, anuncios de productos que ya no existían, recetas recortadas de revistas. Encontró tarros de cristal con tapas oxidadas, herramientas manuales con mangos de madera desgastados por el uso, una caja de restos de velas derretidas que formaban una masa cerosa. Pero nada personal, nada que le dijera quién había vivido allí ni por qué. Pasó a la cocina, sacó cajones que se habían hinchado y se habían atascado, miró detrás de los armarios, palpó la parte trasera de las estanterías. Los excrementos de ratón se esparcían mientras trabajaba y el polvo le hacía toser, pero siguió buscando. En la habitación más pequeña, la que tenía la cómoda del niño, encontró una tabla suelta en la esquina, donde la pared se unía con el suelo. No era evidente, pero cuando se arrodilló para examinar el zócalo más de cerca, vio que una sección había sido cortada y vuelto a colocar en su sitio. La madera era de un color ligeramente diferente, como si hubiera sido manipulada más que las tablas circundantes. Metió los dedos por debajo del borde y tiró. La tabla se desprendió fácilmente, revelando un espacio hueco entre los montantes de la pared. Dentro había un libro. Lo sacó con cuidado. Era un diario encuadernado a mano con una cubierta de cuero desgastada por el paso del tiempo. Las páginas estaban amarillentas, pero intactas, llenas de escritura a mano con tinta azul descolorida. Las manos de Thea temblaban mientras lo abría por la primera página. La entrada estaba fechada el 15 de mayo de 1951 y comenzaba así. Hoy llegamos a la propiedad. Garrett dice que es todo lo que soñábamos. Quiero creerle. A Thea se le hizo un nudo en la garganta. La letra era la de su madre. La reconoció por las tarjetas de cumpleaños y las listas de la compra, por la cuidadosa caligrafía con la que etiquetaba los tarros de conservas y escribía notas para el lechero. Pero las palabras le resultaban desconocidas. Hablaban de sueños y llegadas y de alguien llamado Garrett. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer. Las primeras entradas eran optimistas, llenas de esperanza y emoción. Su madre escribía sobre la comunidad,
7 familias que habían reunido sus recursos para comprar tierras en las montañas. Querían construir una comunidad autosuficiente, lejos de las presiones de la sociedad moderna, donde pudieran vivir de forma sencilla y criar a sus hijos en la naturaleza. Se mencionaba a Garrett con frecuencia, siempre con cariño, a veces con una ternura que le oprimía el pecho. Garrett y yo hemos caminado hoy hasta la cresta, decía una de las entradas. Me ha enseñado dónde quiere construir nuestra cabaña, dónde plantaremos el huerto, dónde jugarán nuestros hijos algún día. Nunca he sido tan feliz. Thea pasó las páginas viendo pasar los meses. Las entradas documentaban la construcción de las cabañas, la siembra de los cultivos, la llegada de las otras familias. Su madre escribía sobre cenas comunitarias, sobre días de trabajo compartido, sobre niños corriendo por el bosque. Escribía sobre Garrett con un amor tan evidente que se desbordaba en cada línea. Pero no había ninguna mención al padre de Thea, el hombre que la había criado, cuyo nombre figuraba en su certificado de nacimiento, que murió cuando Thea tenía 30 años. A medida que Thea seguía leyendo, el tono de las entradas comenzó a cambiar. Aparecieron pequeñas quejas, desacuerdos sobre los recursos, tensiones entre familias, preocupaciones por el dinero. Luego se colaron preocupaciones más importantes. A finales de 1952, su madre escribía sobre gente del pueblo que venía, hacía preguntas y tomaba fotografías. Mencionó que agentes del FBI los visitaban y les preguntaban sobre sus afiliaciones políticas, a quién conocían y en qué creían. Nos llaman comunistas. Una entrada decía, no somos políticos, solo queremos que nos dejen en paz. Pero Garrett dice que no importa lo que seamos, importa lo que ellos piensen que somos. Está preocupado. Todos lo estamos. A partir de entonces, las entradas se volvieron esporádicas. Pasaban semanas entre ellas y cuando su madre escribía, las palabras eran cortantes y ansiosas. Las referencias a la investigación y la presión aparecían con frecuencia. Luego, en marzo de 1953, una entrada más larga. Paul se enfrentó hoy a los agentes. Se convirtió en una discusión a gritos. Garrett intentó calmar a todo el mundo, pero Paul estaba borracho y enfadado y no quería escuchar. Los agentes se marcharon, pero dijeron que volverían. Todo el mundo está asustado. Algunas familias están hablando de marcharse. Garrett insiste en que debemos quedarnos, que tenemos derechos, que no pueden obligarnos a irnos. Pero yo no lo sé. Estoy embarazada de 3 meses y me preocupa el efecto que este estrés pueda tener en el bebé. Theta dejó de leer. Volvió a leer esa línea. 3 meses, marzo de 1953, contó hacia atrás. Eso significaba que el bebé nacería en otoño. Pero el cumpleaños de Theta era en enero de 1954. Ella era ese bebé. Le temblaban las manos mientras seguía leyendo. Las siguientes páginas faltaban, arrancadas bruscamente, de modo que solo quedaban los bordes irregulares. Cuando las entradas se reanudaban en enero de 1954, la letra era diferente, apresurada, casi frenética. Volvieron. Hubo un enfrentamiento. Paul está muerto. Dicen que sacó una pistola, que fue en defensa propia, pero no sé qué creer. Arrestaron a Garrett. Los demás se han dispersado. No puedo quedarme aquí. No puedo dejar que encuentren al bebé. Tengo que irme. La siguiente entrada estaba fechada una semana después. Me voy hoy. Garrett sigue detenido. Dicen que lo liberarán, pero no puedo esperar. No puedo arriesgarme a que se la lleven. He escondido todo lo que he podido. Quizás algún día ella encuentre este lugar. Quizás lo entienda. Lo siento, mi querida niña. Lo siento mucho. Esa fue la última entrada. Thea se sentó en el silencio de la cabaña abandonada, sosteniendo el diario de su madre, y sintió que toda su comprensión de su vida se desmoronaba. Su madre había vivido aquí con un hombre llamado Garrett. Había estado embarazada de Thea aquí. Algo terrible había sucedido. Una muerte, arrestos, el colapso de la comunidad. Y su madre había huido. El hombre al que Thea había llamado padre toda su vida no era su padre. Era alguien con quien su madre se había casado más tarde. Alguien que le había dado a Thea su apellido y nunca le había dicho la verdad. Y Garrett, quien quiera que fuera, había sido arrestado. Había ido a la cárcel. Había muerto. Thea miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos. Su madre había caminado por estos suelos. Había dormido en una de estas habitaciones. Había sido feliz aquí. Luego aterrorizada. Luego lo suficientemente desesperada como para huir. Y había escondido este diario.
tal vez con la esperanza de que algún día Theta lo encontrara. Afuera, el sol ya había salido por completo. El bosque estaba lleno de los sonidos de la mañana, pero Theta no podía oír nada de eso. Solo podía oír el eco de las palabras de su madre en su mente. Quizás algún día encuentre este lugar. Lo había encontrado, pero hacerlo le había suscitado más preguntas que respuestas. ¿Quién era Garrett? ¿Qué había sucedido realmente en 1953 y 1954? ¿Dónde habían ido las otras familias? Y lo más importante, ¿por qué su madre había pasado toda la vida de Theta ocultando esta verdad? Theta cerró el diario con cuidado y lo apretó contra su pecho. Toda su vida había creído saber quién era. Thea Rusk, hija de Louise y James Rusk, guía forestal, viuda, mujer solitaria al final de una vida tranquila. Pero esa no era toda la verdad. También era otra persona. Alguien nacido en medio de una crisis y llevado por la noche. Alguien cuya verdadera historia había permanecido enterrada en estas montañas durante 68 años. Se levantó lentamente, con las rodillas protestando. De repente, la cabaña le pareció diferente. No solo abandonada, sino embrujada por secretos. Los secretos de su madre, sus propios secretos, cosas que ni siquiera sabía que necesitaba descubrir. Thea miró el diario que tenía en las manos y tomó una decisión. Descubriría lo que había sucedido allí. Averiguaría toda la verdad, costara lo que costara, se lo debía a su madre, se lo debía a sí misma. Y en algún lugar recóndito de su mente, una vocecita le susurró, también se lo debía a Garrett. Fuera quien fuera, estuviera donde estuviera, si es que aún seguía vivo, Theta pasó el resto del día leyendo y releyendo el diario, tratando de extraer todos los detalles posibles. La letra de su madre, tan familiar y sin embargo, describiendo una vida desconocida, la llenó de una extraña combinación de dolor y rabia. ¿Por qué le habían mentido? ¿Qué habría tenido de terrible decirle la verdad a Thea? Pero incluso mientras se hacía estas preguntas, pensaba en las entradas que describían a los agentes federales las investigaciones. Un hombre muerto a tiros. Quizás su madre tenía razones. Quizás las mentiras habían sido una protección, no una traición. Al anochecer, Theta había estudiado cada página, incluidas las en blanco al final, donde su madre nunca había escrito. Había examinado las páginas arrancadas, preguntándose qué había sido tan peligroso o doloroso como para tener que destruirlas. Había recorrido con los dedos las palabras de su madre sobre Garrett, tratando de imaginar al hombre que, evidentemente, había sido tan profundamente amado. Al caer la noche y encender la linterna, algo se deslizó entre las últimas páginas del diario. Cayó al suelo y Thea se agachó para recogerlo. Era un mapa, dibujado a mano en lo que parecía el reverso de un viejo sobre, con el papel suave y desgastado por los pliegues. Theta lo alisó sobre su regazo y lo estudió a la luz de la lámpara. El dibujo mostraba un terreno que ella reconocía, las líneas de las crestas, el arroyo, la topografía general de esta parte de las montañas. Varios lugares estaban marcados con pequeñas X y símbolos que no entendió de inmediato. Un círculo, un cuadrado, un triángulo. Un lugar marcado con el círculo había sido trazado tantas veces con el lápiz que el papel estaba casi desgastado. Sacó los mapas topográficos que había traído consigo y los comparó. El mapa dibujado a mano era rudimentario, pero preciso. Podía identificar los puntos de referencia y relacionarlos con lugares reales. La cabaña en la que se encontraba estaba claramente marcada, y los otros símbolos que contó, 5 en total, estaban dispersos por las montañas en un radio de unos pocos kilómetros. ¿Qué eran esos lugares? ¿Otras cabañas donde habían vivido los miembros de la comunidad? ¿Lugares donde habían escondido cosas? ¿Puntos de encuentro? Le dio la vuelta al mapa, esperando encontrar alguna anotación, pero el reverso estaba en blanco, salvo por una dirección que había quedado parcialmente borrada por el agua. Pudo distinguir Bozeman y lo que podría haber sido un número de calle. Theta dejó el mapa en un lado y dejó que su mente procesara lo que sabía. Su madre y Garrett habían formado parte de un grupo que intentaba construir una comunidad autosuficiente. Se habían enfrentado a investigaciones y persecuciones. Algo violento había sucedido que los había dispersado a todos. Su madre había huido con la pequeña Thea, ocultando su pasado y construyendo una nueva vida con un hombre que no era el padre biológico de Thea. Y este mapa sugería que había lugares importantes, que su madre había querido recordar
o que quería que alguien encontrara. La ubicación marcada con tinta roja llamó la atención de Theda. Fuera lo que fuera ese lugar, había sido lo suficientemente importante como para marcarlo enfáticamente, lo suficientemente importante como para que su madre hubiera guardado este mapa escondido con su diario. Theta miró por la ventana la oscuridad que había más allá. Era guía forestal. Había pasado 40 años leyendo mapas y navegando por el terreno. Si alguien podía encontrar esos lugares, era ella. Y ahora no tenía nada más que tiempo. Sin trabajo, sin obligaciones, sin nadie que la esperara en ningún sitio. A la mañana siguiente, amaneció despejado y frío. Thea tomó un desayuno rápido y se preparó para una caminata. Empaquetó agua, bocadillos, su botiquín de primeros auxilios, una brújula, una unidad GPS y tanto el mapa dibujado a mano como sus mapas topográficos. Se vistió con varias capas. Era junio, pero a esa altitud el tiempo podía cambiar rápidamente. El lugar marcado con el círculo rojo estaba aproximadamente a 3 kilómetros al noreste, a una altitud mayor. Según el terreno, tendría que subir unos 250 metros por el bosque y luego cruzar un prado antes de llegar a lo que parecía un afloramiento rocoso. Theda cerró la cabaña con llave, más por costumbre que por necesidad, ya que no había nada que valiera la pena robar, y se puso en marcha por el viejo sendero que había visto el primer día. Estaba cubierto de maleza, pero aún era visible si sabías dónde mirar. Alguien había abierto este camino deliberadamente hacía años, y el bosque aún no lo había reclamado por completo. El aire de la mañana olía a savia de pino y tierra húmeda. Un cuervo graznó sobre su cabeza, y su graznido pero con paso firme, probando el terreno y utilizando sus bastones de senderismo para distribuir el peso. Le dolían un poco las rodillas, pero no más de lo habitual. Estaba agradecida por todos esos años como guía, por el acondicionamiento físico que le permitía seguir haciendo esto a los 68 años. Mientras subía, pensó en su madre haciendo el mismo recorrido. ¿Habría caminado por este sendero? ¿Habría caminado Garrett a su lado, señalándole pájaros o plantas, planeando su futuro? El bosque era atemporal, como lo eran las montañas. Los árboles eran diferentes, más altos o caídos y podridos, pero la estructura de la tierra era la misma. Los pasos de su madre habían estado aquí una vez. Después de una hora de ascenso constante, salieron del bosque a una pradera alpina. Las flores silvestres salpicaban la hierba. Los altramuces y las castillejas se mecían con la brisa. La vista se abría detrás de ella mostrando el valle, la cinta del arroyo, el verde oscuro del bosque extendiéndose en todas direcciones. Comprobó su posición con el GPS y el mapa. La ubicación marcada debía estar a otro cuarto de milla más adelante, cerca de la formación rocosa, visible al final del prado. Cruzó el terreno abierto, con sus botas rozando la hierba. Los saltamontes saltaban delante de ella. El sol calentaba sus hombros y por un momento sintió algo parecido a la paz. Fuesen cuales fuesen los secretos que yacían enterrados en su pasado, aquello era hermoso. El lugar que su madre había amado era realmente hermoso. La formación rocosa era un amasijo de rocas de granito, erosionadas y cubiertas de líquenes. Algunas eran tan grandes como coches, otras más pequeñas, todas amontonadas como si un niño gigante hubiera estado jugando con bloques. Vida rodeó el afloramiento, buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué ese lugar estaba marcado en el mapa. Al principio no vio nada inusual, solo rocas y pinos raquíticos que lograban crecer en el suelo pobre. Pero entonces, escondido entre dos grandes rocas, vio un hueco. No era exactamente una cueva, más bien una grieta protegida. Tuvo que agacharse para ver bien dentro. Había algo allí. Theda sacó la linterna de su mochila y la encendió en la oscuridad. La luz reveló una caja de metal. La pintura verde estaba descolorida y oxidada, escondida contra la roca, donde estaría protegida de la lluvia. Su corazón latía con fuerza mientras metía la mano y tiraba de la caja hacia ella. Era pesada, tal vez 30 centímetros de largo y 15 de ancho. El pestillo estaba oxidado, pero no cerrado con llave. Lo manipuló con cuidado, sin querer romperlo, hasta que finalmente cedió con un chirrido. Dentro, envuelto en un paño de aceite parcialmente degradado, había un montón de papeles. Theta los sacó con cuidado. El paño de aceite se desmoronó al tocarlo, pero los papeles del interior estaban sorprendentemente bien conservados.
Los desplegó a la luz del sol. Eran cartas, una pila de cartas, tal vez 20 o 30, atadas con una cuerda que se había vuelto marrón y quebradiza con el paso del tiempo. El sobre superior estaba escrito con una letra cuidadosa: Mi querida E, de Eloise. A Theta le temblaban las manos mientras desataba el cordel y abría la primera carta. La fecha era junio de 1951 y comenzaba así: Mi amor, estoy contando los días que faltan para que podamos estar juntos en nuestro propio hogar. La cabaña está casi terminada. He estado trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, queriendo que todo sea perfecto para ti. Estaba firmada simplemente con todo mi amor, Gigi de Garrett. Theta se sentó en el suelo, con las cartas esparcidas en su regazo, y comenzó a leer una historia de amor que nunca había imaginado que existiera. El noviazgo de su madre y Garrett, contado con sus propias palabras, sus sueños y planes, sus esperanzas para el futuro, su profunda y evidente devoción mutua. A medida que leía, el hombre que era su padre biológico fue tomando forma poco a poco. No era un nombre en un diario, sino una persona real. Alguien que construía cabañas con sus manos, que amaba las montañas, que le escribía a su madre con una ternura que le oprimía la garganta a Theta. Alguien a quien nunca había conocido. Alguien a quien nunca había tenido la oportunidad de conocer. Theta pasó la tarde en la ladera de la montaña leyendo las cartas. Estas describían un romance que había florecido durante la planificación de la comunidad. Garrett y Eloise se habían conocido en Bossé-Saint-Martin en 1950. Ambos asistían a reuniones para personas interesadas en formas de vida alternativas. Él era carpintero de profesión. Ella, maestra de escuela. Ambos eran idealistas. Ambos querían algo diferente de la vida convencional que ofrecía la América de la posguerra. Las cartas documentaban su amor creciente junto con sus planes cada vez más ambiciosos para la comunidad de la montaña. Garrett escribía sobre la tierra que habían encontrado, las otras familias que se unían a ellos, la visión de un lugar donde la gente pudiera vivir de forma sencilla y cooperativa. Escribía sobre la construcción de su cabaña con sus propias manos, sobre el jardín que plantarían, sobre los hijos que tendrían algún día. Quiero al menos 3. Había escrito en una carta, quizá 4. ¿Te imaginas cómo correrían libres por estas montañas, aprendiendo de la tierra, creciendo fuertes y libres, lejos del ruido y el miedo de las ciudades, lejos de la presión de conformarse, de consumir, de temer todo lo diferente? Al leer esas palabras, Thea sintió un profundo dolor. Ese futuro nunca se había hecho realidad. Garrett había tenido una hija, ella, y luego lo había perdido todo. Las últimas cartas mostraban la tensión. En 1952, Garrett escribía menos sobre sueños y más sobre preocupaciones prácticas. El dinero era más escaso de lo esperado. El clima había sido duro. Algunas familias luchaban contra el aislamiento y el trabajo. Y entonces comenzó la investigación. Ayer vinieron 2 hombres. Decía una carta. Dijeron que eran del gobierno y que estaban investigando denuncias de actividades antiamericanas. ¿Puedes creerlo? Cultivamos verduras y compartimos recursos, y de alguna manera eso es una amenaza para la seguridad nacional. Intenté ser educada al responder a sus preguntas, pero Paul perdió los estribos. Me preocupa que vaya a empeorar las cosas para todos nosotros. Paul, el nombre que aparecía en el diario de su madre, el hombre que murió. La última carta estaba fechada en diciembre de 1953. La letra de Garrett era menos cuidadosa, como si la hubiera escrito con prisa o angustia. Mi amor, sé que estás asustada. Yo también lo estoy, pero no podemos dejar que nos echen de nuestra casa, de todo lo que hemos construido. No tienen motivos legales para obligarnos a irnos. Sí, Paul fue un tonto al enfrentarse a ellos como lo hizo, pero eso no les da derecho a acosarnos. Tenemos que mantenernos firmes por nuestro hijo, por el futuro que queremos. Te quiero. Superaremos esto que... Pero no lo habían superado. Algo había sucedido después de que se escribiera esta carta. Algo que había terminado con la muerte de Paul, el arresto de Garrett y la huida de su madre en mitad de la noche con un bebé recién nacido. Theta devolvió cuidadosamente las cartas a la caja metálica y la volvió a guardar en su escondite entre las rocas. Volvería a por ellas más tarde, pero por ahora quería protegerlas donde habían estado a salvo durante 70 años. Mientras bajaba la montaña, su mente bullía de preguntas. Las cartas mencionaban al colectivo y a los demás.
Según el diario de su madre, había 7 familias. ¿Qué les había pasado? ¿Se habían dispersado todos tras el enfrentamiento? ¿Alguno de ellos seguía vivo? Y lo más urgente, ¿qué le había pasado a Garrett? La última entrada del diario de su madre mencionaba que había sido arrestado. Había sido acusado, condenado, liberado. El hombre que había escrito esas cartas con tanto amor y esperanza. ¿Dónde estaba ahora? Cuando Thea llegó a la cabaña, era última hora de la tarde. Calentó agua para el café y se sentó en el porche, observando cómo la luz del atardecer se filtraba a través de los pinos. Decidió que al día siguiente iría al pueblo. Tenía que haber registros, informes policiales, archivos de periódicos, algo que le dijera lo que había sucedido en 1953 y 1954. Pero esa noche se limitó a sentarse y asimilar lo que había descubierto. Su madre había sido profundamente amada. Fuera lo que hubiera sucedido después, fueran cuales fueran las mentiras que se hubieran contado, ese amor había sido real. Garrett había existido, había construido esta cabaña, había querido una vida con Eloise y sus hijos. Era su padre biológico, pero también en intención. La había querido, había hecho planes para ella, y luego las circunstancias, la historia, la política, la violencia les habían robado ese futuro a todos. Pensó en el hombre que la había criado, James Rusk. Había sido amable, aunque distante, un farmacéutico que trabajaba muchas horas y llegaba a casa cansado. Les había mantenido, nunca había levantado la voz, le había enseñado a Thea a montar en bicicleta y a conducir. Pero siempre había habido algo reservado en él, una sensación de que ocultaba algo. Ahora entendía por qué. Había criado a la hija de otro hombre, guardando el secreto de otro hombre. ¿Sabía toda la historia o su madre solo le había contado una parte? ¿Le había guardado rencor a Thea o simplemente había hecho lo mejor que podía en una situación complicada? Murió de un ataque al corazón cuando Thea tenía 30 años, cayendo muerto detrás del mostrador de la farmacia un martes cualquiera. Su madre lo lloró en silencio, como hacía todo. Lo enterraron en Billings, donde habían vivido. Thea se había quedado junto a la tumba, sintiendo que debería llorar más, sentir más, pero sobre todo se sentía entumecida y confundida por su propia falta. Una parte de ella siempre había sabido que él no era su padre, no de forma consciente, sino por la sutil desconexión que siempre había sentido con él, la sensación de que estaban unidos por obligación más que por lazos de sangre. La luz pasó de dorada a púrpura y luego a oscuridad. Entró y encendió la linterna, luego sacó el mapa de nuevo. Había 5 lugares marcados además de la cabaña. Hoy había encontrado el primero, la caja metálica con las cartas. ¿Qué encontraría en los demás? A la mañana siguiente, Theta condujo hasta la ciudad. La comunidad más cercana era Millbrook, a unos 50 kilómetros bajando la montaña, por carreteras que mejoraban progresivamente a medida que descendía. Era un lugar pequeño, el tipo de pueblo que existía porque siempre había existido, no porque hubiera una razón de peso para ello en la actualidad. Una calle principal con una oficina de correos, una cafetería, una ferretería, una gasolinera y unas pocas calles laterales con casas. Eso era todo. La biblioteca era una sola sala anexa al ayuntamiento, atendida por una mujer de cabello blanco que se presentó como Phyllis y parecía encantada de tener una visitante. La mayoría de la gente ahora solo usa Internet, dijo. Pero nosotros conservamos los archivos. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitarlos. ¿Qué está buscando? Registros de periódicos de principios de la década de 1950, dijo Theta. Concretamente, cualquier cosa sobre una comunidad en las montañas. Quizás alrededor de 1953 o 1954, la expresión de Phyllis cambió. Se volvió más cautelosa. Ah, ¿te refieres a la comuna? ¿Así la llamaban? Así la llamaba todo el mundo. Un grupo de personas se mudó allí pensando que vivirían de la tierra, compartirían todo y serían una gran familia feliz. No salió así. Hizo una pausa. ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás investigando algo? Algo así. Theta dijo, compré una propiedad allí, la vieja cabaña. Tengo curiosidad por conocer su historia. ¿Eh? Phyllis la estudió durante un momento y luego pareció tomar una decisión. Bueno, los periódicos están en microfichas. Te enseñaré a usar el lector. La máquina era antigua, caprichosa, y Thea tenía que ajustar el enfoque constantemente. Pero Phyllis le había indicado el periodo de tiempo correcto
Y en una hora, Theda había encontrado lo que buscaba. El titular era del 15 de enero de 1954. Miembro de la comunidad de la montaña asesinado en una investigación federal. Sus manos estaban firmes mientras leía, pero sentía opresión en el pecho. El artículo describía cómo los agentes federales que investigaban denuncias de actividades subversivas habían visitado una propiedad en las montañas donde varias familias habían establecido un régimen de vida colectiva. Se había producido un altercado. Un hombre llamado Paul Hicks había sido asesinado a tiros. Los agentes alegaron defensa propia, afirmando que Hicks había sacado un arma. Varios miembros de la comunidad habían sido detenidos para ser interrogados, entre ellos un tal Garrett Henry. Garrett Henry. Ahí estaba su nombre completo. El artículo continuaba diciendo que la mayoría de los interrogados habían sido puestos en libertad sin cargos, pero que la comunidad se había disuelto poco después. Ningún artículo posterior explicaba qué había sido de las personas involucradas. Thea imprimió el artículo y siguió buscando. Encontró algunas referencias más. Cartas al editor discutiendo si el gobierno se había extralimitado, un editorial advirtiendo contra los elementos radicales de la comunidad, una breve nota de que la propiedad se había vendido por parcelas, pero nada sobre Garrett específicamente. No había constancia de cargos, ni juicio, ni encarcelamiento. Simplemente había desaparecido de los registros históricos. Theta le dio las gracias a Phyllis y salió a la brillante tarde, con los artículos impresos en su bolso. Se quedó en la acera tratando de decidir qué hacer a continuación. Una voz detrás de ella dijo, «Estás preguntando por la antigua colectividad». Thea se volvió. Un anciano estaba sentado en un banco fuera de la ferretería, con el rostro curtido a la sombra de una gorra de béisbol. La observaba con ojos agudos e inteligentes. «Sí», dijo ella. «Lo recuerdo», dijo él. «Era solo un niño, pero lo recuerdo. Mi padre fue uno de los agentes que participaron». Hizo una pausa. «Me llamo Robert Kane. Si quieres saber lo que realmente ocurrió, te lo puedo contar». Aunque no es una historia bonita, Robert Kane invitó a Theodore a tomar un café en la cafetería y se sentaron en una mesa de la esquina mientras él le contaba su historia. Tenía más de 70 años, dijo, lo que significaba que tenía unos 10 años cuando se desarrollaron los acontecimientos en la comuna. Su padre había sido agente del FBI asignado a la oficina local durante la era McCarthy, una época en la que se sospechaba de cualquiera que pareciera diferente o poco convencional. En aquella época, el comunismo les aterrorizaba, dijo Robert, mientras removía el azúcar en su café. La Unión Soviética tenía la bomba. Estaba ocurriendo lo de Corea. Todo el mundo veía amenazas por todas partes. Y entonces apareció este grupo de personas que vivían juntas en las montañas, compartiendo propiedades y recursos. Para la gente del pueblo, eso parecía comunismo, simple y llanamente. Pero no era algo político. Theda dijo que solo querían vivir de otra manera. No importaba, alguien los denunció. Dijo que celebraban reuniones, adoctrinaban a los niños y planeaban quién sabe qué. Mi padre no se lo creía, pero tenía órdenes. Así que fue allí varias veces haciendo preguntas, tratando de evaluar si había alguna amenaza real. ¿Y la había? Robert negó con la cabeza. No, solo eran personas que intentaban cultivar sus propios alimentos y criar a sus hijos. Pero uno de ellos, Paul Hendricks, tenía mal genio y problemas con la bebida. Cada vez que mi padre y su compañero iban por allí, Paul se ponía agresivo, gritando sobre derechos y libertad y la extralimitación del gobierno. No estaba equivocado, claro está, pero tampoco ayudaba a su causa. ¿Qué pasó el día que murió? La expresión de Robert se volvió sombría. Mi padre no hablaba mucho de ello, pero cuando crecí, me contó algo. Habían ido para entregar algún tipo de notificación formal. Ni siquiera creo que fuera nada grave. Solo un papeleo que decía que la investigación seguía en curso. Pero Paul estaba borracho. Empezó a gritar y se encaró con mi padre. Cuando intentaron marcharse, Paul los siguió hasta su coche. Tenía un arma. Eso es cierto. Un viejo rifle de caza. Mi padre dijo que Paul nunca les apuntó con él, solo lo tenía en las manos. Pero su compañero se asustó y disparó. Así que fue un accidente. Depende de cómo se defina accidente. ¿Fue un asesinato deliberado? No. ¿Fue necesario? Mi padre no lo creía así. Pero sucedió y Paul murió y hubo consecuencias. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza de café. ¿Qué tipo de consecuencias? Arrestaron a todos los que estaban allí. Los llevaron para interrogarlos.
La mayoría fueron liberados después de unos días, pero aprovecharon la oportunidad para dejar claro que la cooperativa no era bienvenida. Amenazaron con más investigaciones, auditorías, visitas de los servicios sociales. El mensaje era: marchaos o os haremos la vida imposible. Robert hizo una pausa. Mi padre lo odiaba. Pensaba que eran personas decentes que no se merecían ese trato, pero seguía las órdenes. Eran otros tiempos. Uno de los hombres que arrestaron, dijo Tera con cautela, se llamaba Garrett Henry. ¿Sabes qué le pasó? Robert lo pensó un momento. Ese nombre me suena. Creo que lo retuvieron un poco más que a los demás, porque era el que organizaba el colectivo, el contacto principal, pero no se le imputó ningún cargo. Lo dejaron ir al cabo de un par de semanas. La miró con curiosidad. ¿Por qué me preguntas específicamente por él? Él construyó la cabaña que compré, dijo, lo cual era cierto, aunque incompleto. Tengo curiosidad por saber quiénes vivían allí. Robert asintió lentamente. Bueno, puedo decirte que la mayoría abandonó la zona por completo. Se dispersaron por diferentes estados, tratando de escapar del estigma. Algunos cambiaron de nombre. Mi padre siguió el rastro de algunos de ellos a lo largo de los años. Se sentía culpable por su participación en ello. Más tarde intentó disculparse con algunos de ellos, pero la mayoría no quiso escucharle. Hablaron un rato más y Robert le dio a Theda su número de teléfono por si tenía más preguntas. Mientras conducía de vuelta por la montaña, la mente de Thea procesaba lo que había averiguado. Garrett había sido puesto en libertad, no había sido encarcelado, no había sido condenado por nada. Entonces, ¿qué le había pasado? ¿Por qué no había encontrado a Eloise y a Thea? ¿O lo había intentado y había fracasado? De vuelta en la cabaña, Theda reanudó su metódica búsqueda. Ahora buscaba cualquier cosa relacionada con la cooperativa, cualquier documento que pudiera darle más información sobre las otras familias o sobre el propio Garrett. En un armario cerrado con llave de la cocina, tuvo que abrirlo con un destornillador. Encontró un libro de contabilidad. Era del tipo que utilizan los contables, con columnas para las fechas, los asientos y los importes. La cubierta estaba manchada de agua, pero las páginas del interior eran en su mayoría legibles. El libro de contabilidad documentaba las operaciones financieras de la cooperativa desde 1949 hasta 1953. Cada familia había contribuido con dinero para la compra del terreno y había compartido los gastos. Sus nombres aparecían en la parte superior de cada columna: Henry, Hicks, Morrison, Pfizer, Wu, Kowalski, Stone. Thea recorrió con el dedo la columna de Henry. Garrett Henry había contribuido con cantidades sustanciales: compra inicial del terreno, materiales de construcción, herramientas. Junto a su nombre, entre paréntesis, ponía y Eloise Brennan. Brennan, el apellido de soltera de su madre. Theta estudió parte de la cooperativa. Las personas que habían vivido allí, trabajado juntas y visto sus sueños destrozados por la paranoia y la política. Se preguntó dónde estarían ahora, si alguno seguiría vivo, qué historias podrían contar. El libro de contabilidad mostraba contribuciones regulares hasta 1952, luego entradas esporádicas en 1953 y después nada. La última entrada estaba fechada en noviembre de 1953. Distribución final de los fondos restantes. Disolución de la comunidad. Cerró el libro de contabilidad y se recostó. 7 familias, 20 o quizá 30 personas en total, incluidos los niños, todas ellas dispersas por el mundo porque se atrevieron a vivir de forma diferente. Pensó en su madre huyendo con la pequeña Thea. ¿A dónde habían ido primero? ¿Cómo se había mantenido Eloise? ¿Cuándo había conocido a James Rusk y lo había convencido de casarse con ella y criar a la hija de otro hombre? Tantas preguntas y su madre llevaba muerta 10 años. No había nadie a quien preguntar, a menos que Theta sacara el libro de contabilidad de nuevo y mirara los nombres. Las otras familias, algunas de ellas podrían seguir vivas. Ahora tendrían entre 80 y 90 años, pero era posible. Si lograba encontrarlos, tal vez recordarían a Garrett. Tal vez sabrían qué le había sucedido. Tomó una fotografía de la página del libro de contabilidad con su teléfono, capturando todos los nombres. Luego pasó la noche buscando en Internet. Morrison era un apellido demasiado común como para ser útil sin más información. Pero Wu era menos común, especialmente en Montana en la década de 1950. Fisher, Kowalski, Stone,
Con estos podía trabajar. Después de 2 horas de búsqueda, encontró una posibilidad, una esquela de 2015 de Martin Fisher, que había sido carpintero y granjero en Montana antes de mudarse a Oregón en la década de 1950. La esquela mencionaba a su esposa, Helen, y a sus hijos. También mencionaba que había formado parte de un experimento de vida comunitaria en su juventud. Tenía que ser él, pero estaba muerto, y su esposa también. Sin embargo, según el obituario, tenía 2 hijas y un hijo vivos. Theta anotó sus nombres. Luego siguió buscando. Encontró a una tal Linda Wu Chen, que vivía en Seattle, y tenía la edad adecuada para ser la hija de la familia Wu. Encontró una referencia a un tal Thomas Kowalski, que había escrito unas memorias sobre su infancia en varias comunidades en los años 50 y 60. Eran hilos finos y frágiles que la conectaban con el pasado, con personas que habían conocido a Garrett y que tal vez recordaran lo que sucedió después de que la comunidad se desintegrara. Al día siguiente, Theta comenzó a hacer llamadas telefónicas. Se comunicó con el hijo de Martin Fisher, quien fue cortés, pero cauteloso. Sí, su padre había formado parte de una comunidad montañesa. No recordaba mucho al respecto. Solo tenía 5 años cuando se marcharon, pero pensaba que su hermana mayor podría recordar más cosas. Le dio a Thea su número. La hermana, Catherine, tenía más de 70 años y vivía en Portland. Cuando Thea llamó y le explicó lo que estaba buscando, se produjo un largo silencio. No he pensado en ese lugar en décadas, dijo Catherine finalmente. Se suponía que no debíamos hablar de ello. Después de irnos, mis padres dejaron claro que ese capítulo de nuestras vidas había terminado. Tenían miedo de que los incluyeran en una lista negra, de tener problemas para encontrar trabajo. Así que fingimos que nunca había sucedido. ¿Pero tú lo recuerdas?, preguntó Dea. Oh, sí. Recuerdo las cabañas en el bosque y correr libremente con los otros niños. Recuerdo a Garrett. Era amable. Nos enseñó a identificar las huellas de los animales. Y recuerdo a Eloise. Iba a ser mi profesora cuando montaran la escuela. Estaba embarazada ese último año. Catherine hizo una pausa. Recuerdo la noche en que vinieron los agentes. Mis padres hicieron las maletas muy rápido. En menos de 1 hora estábamos en el coche alejándonos de allí. Miré atrás y vi las luces, oí los gritos. Tuve pesadillas durante años. ¿Sabes qué le pasó a Garrett?, preguntó Theta, con voz apenas firme. Sé que lo arrestaron. Mi padre intentó seguir el rastro de todos durante un tiempo, pero la gente se dispersó por completo. Garrett creo que oí que se quedó en Montana, pero no sé dónde ni qué hizo. Lo siento, es todo lo que recuerdo. Fue algo importante. Al menos Garrett se había quedado en Montana. No había huido a otro estado. Eso reducía la búsqueda y aumentaba las posibilidades de encontrar algún rastro de él. Le dio las gracias a Catherine y hizo más llamadas. Linda Wu Chen recordaba muy poco. Solo tenía 3 años cuando su familia se marchó. Las memorias de Thomas Kowalski habían sido publicadas por una pequeña editorial y estaban agotadas, pero Thea pidió una copia de segunda mano por internet. Cada conversación le proporcionaba pequeños fragmentos. La comunidad había sido genuina, idealista, condenada por los tiempos. Garrett era respetado, considerado un líder natural. Eloise era muy querida, amable, bondadosa con los niños, y su amor era evidente para todos. Nadie sabía dónde estaba Garrett ahora, ni siquiera si seguía vivo, pero Thad estaba decidida a averiguarlo. Mientras esperaba a que llegaran las memorias de Thomas Kowalski, Thad siguió explorando la cabaña. Se había mudado al dormitorio más pequeño, donde había encontrado el diario de su madre, y poco a poco lo estaba haciendo habitable. Había retirado los muebles rotos, fregado el suelo y sustituido el cristal roto de la ventana. No era gran cosa, pero empezaba a parecer una habitación de verdad en lugar de un trastero. Una tarde, decidió ponerse manos a la obra con el ático. Se accedía a él a través de una trampilla en el techo del pasillo y tuvo que usar una escalera de mano para alcanzarla. Las bisagras estaban oxidadas y tuvo que trabajar con cuidado para abrirla sin romper nada. El olor a polvo y madera vieja la invadió mientras subía. El ático tenía el techo bajo, lo que la obligaba a agacharse, y hacía calor por el sol que incidía sobre el tejado. La luz se filtraba a través de los huecos de las tablas, creando rayas de luminosidad en la penumbra. El espacio estaba lleno de cajas y objetos desechados, como el resto de la cabaña, pero estos parecían más personales de alguna manera. En su mayoría eran cosas de niños,
ropa pequeña doblada y guardada, una caja de juguetes, bloques de madera, una pelota de goma desinflada, una muñeca a la que le faltaba un brazo, una pila de libros infantiles, con las páginas amarillentas y quebradizas. Thea se sentó en el suelo polvoriento y revisó los objetos con cuidado. Pertenecían a los niños de la colectividad. Podía imaginárselos jugando allí, con el sonido de sus risas resonando por toda la cabaña. Todos ellos tendrían ahora unos 70 años, dispersos por todo el país, llevando consigo los recuerdos de este lugar, los contaran o no. En una caja, encontró un caballo de madera tallado a mano. Estaba muy bien hecho, era suave y detallado, con crin y cola de pelo de caballo real. En la parte inferior, alguien había tallado "Para Gabriel, Navidad de 1952. Con amor, Gar Henry". Sostuvo el juguete con cuidado, imaginando a Garrett tallándolo durante las largas tardes de invierno, probablemente junto a la chimenea de la planta baja. Al hacer algo tan bonito para un niño, Gabriel debía de ser uno de los niños de la comuna. El regalo había sido hecho con habilidad y cuidado, así que dejó el caballo a un lado para llevarlo abajo. Se merecía algo mejor que ser olvidado en el ático. Mientras seguía ordenando, encontró un cepillo de pelo de mujer con largos cabellos oscuros aún enredados en las cerdas, una pipa de hombre con la madera desgastada por el uso, una fotografía de boda en un marco sencillo. No eran su madre y Garrett, sino otra pareja, joven y feliz, de pie bajo un árbol. En el reverso alguien había escrito Rachel y Martin, junio de 1947. Quizás los Fisher, Martin Fisher, cuyo obituario había encontrado. Cada objeto era una pequeña ventana a las vidas que se habían vivido allí. Personas reales con esperanzas y sueños y rutinas cotidianas normales. Personas que habían sido expulsadas por atreverse a ser diferentes. Pasó horas en el ático documentándolo todo con fotografías, organizando los objetos por categorías, tratando de construir una imagen completa de la vida de la comunidad. Encontró más juguetes, más ropa, una caja de recetas escritas a mano, una colección de flores silvestres prensadas, un dibujo infantil de la cabaña con figuras de palitos delante. El dibujo estaba etiquetado con una cuidadosa letra de adulto. Nuestra familia, por Gabriel Fisher, 6 años. Así que Gabriel era el hijo de Martin y Rachel Fisher, el niño que había recibido el caballo tallado. Theda se preguntó dónde estaría ahora, si recordaría este lugar. Cuando la tarde tocaba a su fin y el ático se volvió demasiado caluroso para trabajar cómodamente, Theda bajó. Estaba sucia, sudorosa y agotada, pero también extrañamente satisfecha. Estaba reconstruyendo una historia que había sido deliberadamente enterrada, dando forma a recuerdos que la gente había intentado olvidar aquella noche, sentada en el porche con un vaso de agua. Vio la camioneta de Hank Dawson acercándose por la carretera. Aparcó y salió, sosteniendo una cazuela envuelta en un paño de cocina. Era muy reservado. Le ayudé con algunas reparaciones 1 o 2 veces. Mencionó que llevaba mucho tiempo en la zona. Puede que estuviera aquí desde los años 50. ¿Sigue por aquí? Murió hace unos 10 años, pero Hank se rascó la barbilla. Su cabaña sigue ahí vacía, por lo que yo sé. Puede que merezca la pena echarle un vistazo si te interesa la historia. Ella sintió una chispa de interés. ¿Recuerdas su nombre? ¿Henry algo? ¿Henry Garrett, tal vez? ¿O Garrett? ¿Henry? No se me dan bien los nombres. El corazón de Theta se detuvo. Garrett Henry. Sí, eso suena bien. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Theta tuvo que detenerse y respirar. Era uno de los fundadores de la cooperativa. He estado tratando de averiguar qué le pasó. Hank pareció sorprendido. ¿Eh? Qué pequeño es el mundo. Bueno, como te dije, murió hace unos 10 años. Vivió solo todos esos años. Siempre pensé que estaba esperando algo, pero nunca dijo qué. ¿Dónde está la cabaña? Puedo enseñártela. No está lejos, pero el camino es accidentado. Se necesita un 4x4 para llegar. Hicieron planes para ir a la mañana siguiente. Después de que Hank se marchara, Theta se sentó en la creciente oscuridad, con la mente dando vueltas. Garrett había vivido a 8 kilómetros de distancia. Durante décadas, se había quedado cerca de la cabaña original, cerca del lugar donde él y Eloise habían construido sus sueños. Había estado esperando. Hank había dicho que parecía estar esperando. Había estado esperando a que Eloise regresara, Beth, y había muerto hacía 10 años, sin saber que Theta acabaría encontrando este lugar, que descubriría la verdad.
Sintió un dolor tan agudo que le cortó la respiración. Había estado tan cerca. Si hubiera encontrado la cabaña antes, si se hubiera jubilado antes, si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes, podría haberlo conocido. Podría haber conocido a su padre. Pero había llegado demasiado tarde. Entró y encontró el caballo de madera tallado que había bajado del ático. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo la madera lisa, los cuidados detalles. Lo había hecho su padre con sus propias manos. Era la prueba de que había existido, de que era hábil y cariñoso, y de que había estado presente en ese lugar. Tendría que bastarle. A la mañana siguiente, Hank la recogió en su camioneta y se dirigieron hacia el norte por un camino apenas visible que serpenteaba a través de un denso bosque. Tuvieron que parar 2 veces para apartar ramas caídas del camino. Finalmente, llegaron a un pequeño claro. La cabaña era más pequeña que la de una sola habitación, por lo que parecía, pero estaba en mejores condiciones. El techo estaba intacto, las paredes rectas. Alguien la había mantenido, al menos hasta hacía poco. Le ayudé a arreglar el techo hace unos 15 años. Hank dijo que se estaba haciendo demasiado viejo para hacerlo él mismo. Un viejo testarudo. No le gustaba aceptar ayuda, pero sabía cuándo la necesitaba. Caminaron hasta la puerta. Estaba cerrada con llave, pero la madera era vieja, y cuando Hank la empujó con el hombro, el marco cedió con un crujido de madera al partirse. El interior de la cabaña estaba ordenado, escaso, pero ordenado. Una cama con mantas dobladas con precisión, una mesa con una silla, una estufa de leña, estanterías llenas de libros y algunos objetos personales. Todo estaba cubierto de polvo, lo que indicaba que nadie había estado allí en años, pero lo que llamó la atención fue la pared opuesta a la puerta. Estaba cubierta de fotografías, docenas de ellas clavadas en filas ordenadas, y en el centro, más grande que las demás, había una fotografía de Eloise sosteniendo a un bebé. Avanzó lentamente, con la vista borrosa. La fotografía era antigua, los colores estaban desvaídos, pero se veía con claridad. Su madre parecía joven, asustada y hermosa, y sostenía a la pequeña Thea envuelta en una manta. Alguien había escrito en el borde blanco de la parte inferior, Eloise y febrero de 1954. Alrededor de esta imagen central había otras fotografías. Eloise, hola, sonriendo tímidamente a la cámara. Eloise y Garrett juntos, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. La cabaña, en su estado original. Los miembros de la comunidad reunidos para lo que parecía una celebración. Niños jugando en el prado. Era un santuario. Garrett había vivido allí durante décadas, rodeado de recuerdos de la vida que había perdido. Thea extendió la mano y tocó la fotografía de su madre sosteniéndola. Era la prueba de que Garrett la había conocido, de que la había visto al menos una vez antes de que todo se derrumbara. Había conservado esa imagen durante 70 años. ¿Estás bien?, preguntó Hank desde detrás de ella. Es mi madre, dijo Thea con voz entrecortada. En la fotografía esa soy yo de bebé. Hubo un largo silencio. Entonces Hank dijo en voz baja. Entonces Garrett era tu padre. Sí. Hank no pidió explicaciones. No insistió en los detalles. Se quedó allí respetuosamente mientras Thea lloraba, mirando la pared de fotografías de la vida que su padre había conservado en imágenes, porque era todo lo que le quedaba. Después de un rato, Thea comenzó a examinar la cabaña con más atención. No había mucho. Garrett había vivido de forma sencilla, con pocas posesiones, pero en un cajón de la mesita encontró una pila de papeles. Cartas, docenas de cartas, todas dirigidas a Eloise Brennan o Eloise Rusk a varias direcciones, todas devueltas sin abrir, con el sello «Devolver al remitente» o «Dirección desconocida». Él intentó encontrarla. Lo intentó durante años, y todos sus intentos fracasaron. Debajo de las cartas había una pequeña caja de terciopelo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un medallón de plata con una delicada cadena. El mismo medallón de la fotografía. El medallón de Eloise, el que Thea había visto llevar a su madre a veces cuando era niña. Abrió el medallón. Dentro había 2 pequeñas fotografías. Una mostraba a Garrett de joven, guapo y esperanzado. La otra mostraba a Eloise, radiante y joven, y en el pequeño espacio donde la gente solía guardar un mechón de pelo, había un mechón de pelo oscuro de bebé. El pelo de Federa en el interior del medallón, grabado con una letra tan pequeña que tuvo que entrecerrar los ojos para leerlo. Todo mi amor, toda mi vida.
Y Thea cerró la mano alrededor del medallón y dejó que el dolor la invadiera. Su padre los había amado a ambos hasta el día de su muerte. Nunca había dejado de buscar, nunca había dejado de esperar, y murió solo, a 8 kilómetros de donde todo había comenzado, todavía esperando. Durante la semana siguiente, Thea se movió entre las dos cabañas, trasladando lentamente las pertenencias de Garrett a su propia casa. Las fotografías, las cartas, los objetos personales, todo lo que contaba la historia de su vida. Se sentía como una arqueóloga, excavando cuidadosamente una vida que había sido vivida en soledad y anhelo. Hank la ayudó, comprendiendo sin que se lo dijeran que esto era muy importante. No hablaron mucho mientras trabajaban. A veces, el silencio era la única respuesta adecuada a una tristeza tan profunda. Llegaron las memorias de Thomas Kowalski y Thea las leyó de un tirón. Tenía 7 años cuando se disolvió la comunidad y sus recuerdos eran fragmentarios, pero vívidos. Describía la comunidad de la montaña como un paraíso que duró 3 años y murió en una sola noche. Escribía sobre el idealismo de los adultos, la libertad de los niños, el intento genuino de crear algo diferente. Y escribió sobre Garrett. Garrett Henry era el tipo de hombre que atraía a los niños. Era paciente y amable y nos trataba como si fuéramos importantes. Cuando mi padre decidió que teníamos que irnos, lloré. Quería quedarme con Garrett y Eloise en su cabaña. No entendía por qué huíamos. Las memorias no aportaban ninguna información nueva, pero le dieron a Thea una idea más completa de quién había sido Garrett. Un buen hombre, un hombre que había querido construir un mundo mejor y había sido aplastado por fuerzas que escapaban a su control. 10 días después de encontrar la cabaña de Garrett, Thea estaba de vuelta en su casa, trabajando en las reparaciones del porche. Había conseguido que la electricidad funcionara. El problema había sido un disyuntor disparado y algunos cables corroídos que había podido arreglar. Tener luz hacía que la cabaña pareciera más habitable. Estaba midiendo las tablas para la barandilla del porche cuando se fijó en una tabla suelta cerca de la entrada. No solo estaba suelta, parecía colocada deliberadamente, como si la hubieran quitado y vuelto a colocar muchas veces. Los agujeros de los clavos estaban desgastados y la madera a su alrededor comprimida. Levantó la tabla con cuidado. Debajo, en el hueco entre las vigas, había una pequeña lata de metal. Su corazón latía con fuerza mientras la sacaba. La lata estaba oxidada, pero bien sellada. Tuvo que usar un destornillador para abrirla. Dentro había un trozo de papel doblado protegido por una bolsa de plástico y debajo, otro documento. Thea abrió la bolsa de plástico y desdobló el papel. Era una carta fechada en septiembre de 1960, escrita con la letra de su madre. Mi querida Thea, comenzaba. Thea se sentó con fuerza en los escalones del porche y siguió leyendo. Si estás leyendo esto, es que has vuelto a la cabaña. Siempre me pregunté si lo harías. Dejé esto aquí por si acaso, aunque esperaba que nunca lo necesitaras. A estas alturas, probablemente hayas encontrado mi diario entre las cartas de Garrett. Sabes la verdad sobre dónde naciste y quién es tu verdadero padre. Imagino que estás enfadada conmigo por las mentiras. Tienes todo el derecho a estarlo. Quiero explicarte, aunque dudo que ninguna explicación sea suficiente. Cuando huí de la cabaña contigo en febrero de 1954, estaba aterrorizada. Paul Hendricks había muerto. Garrett había sido arrestado. Los agentes del FBI dejaron claro que nos vigilaban a todos, que nos podrían quitar a nuestros hijos si nos consideraban más aterradora en Estados Unidos, y nos habían tachado de comunistas. No podía dejar que te llevaran. Ese miedo lo dominaba todo. Así que huí. Me cambié el nombre, me mudé a Oregón, encontré trabajo como costurera y, cuando conocí a James Rusk un año después y me pidió que me casara con él, que te diera su apellido y un hogar estable, acepté. James sabía que no era suyo, sabía que yo huía de algo, pero era un buen hombre que quería una familia y no hizo preguntas. Construimos una vida juntos, una vida tranquila, y tú creciste segura, normal y libre de todo el estigma que te habría perseguido de otra manera. Garrett intentó encontrarnos. Sé que lo hizo. A veces veía sus cartas, reenviadas desde direcciones antiguas. Nunca las abrí. No podía. Abrirlas habría significado reconocer que lo había abandonado, que me había llevado a su hija y había desaparecido. Habría significado arriesgar todo lo que había construido para mantenerte a salvo. Sé que fue cruel, sé que fue egoísta, pero era joven y estaba asustada,
y pensaba que te estaba protegiendo. Cuando tuve la edad y la seguridad suficientes para reconsiderarlo, había pasado demasiado tiempo. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 10 años, a una joven de 20, a una mujer de 40, que todo lo que le habían dicho era mentira? Así que guardé el secreto. Llevaba el medallón que me había dado Garrett, escondido bajo mi ropa, donde nadie podía verlo. Pensaba en él todos los días. Lo amé hasta el día de mi muerte. Pero te amaba más a ti y elegí lo que creía que era mejor para ti. Compré esta cabaña en 1985, cuando salió a la venta. Utilicé el dinero que había ahorrado en secreto y la puse a nombre de mi apellido de soltera para que James no lo supiera. Pagué los impuestos durante años, sin decírselo a nadie. La arreglé lo suficiente para que no se derrumbara y luego la dejé tal cual. Quería que algún día fuera tuya, aunque nunca encontré el valor para decírtelo directamente. El abogado que se encarga de mi patrimonio tiene instrucciones de ponerse en contacto contigo cuando yo ya no esté. Para entonces, tendrás la edad suficiente para entenderlo. Espero que lo suficiente como para perdonarme. Quizás todo lo que hice, lo hice por amor. Eso no lo hace correcto, pero es la verdad. Espero que puedas encontrar a Garrett. Espero que siga vivo y que puedas conocerlo. Dile que nunca dejé de quererlo. Dile que lo siento, con todo mi amor, siempre. Tu madre, Eloise. Theda leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Su madre había comprado la cabaña, la había conservado todos esos años, pagando los impuestos y manteniéndola lo justo. Había dispuesto que Thea la heredara después de su muerte, pero Eloise había fallecido en 2015. No había recibido ninguna información sobre una cabaña. La herencia había sido sencilla, una pequeña cantidad de dinero, algunas pertenencias personales, nada más. Miró el segundo documento que había en la lata. Era una escritura de 1985 de esta propiedad a nombre de Eloise Brennan, el apellido de soltera de su madre, y debajo, un testamento también a nombre de soltera de su madre, en el que dejaba la propiedad a mi hija, de Theta Louise Rusk. Pero el abogado que se había encargado de la herencia de su madre en 2015 había trabajado con un testamento diferente. El que estaba a nombre de Eloise Rusk, este segundo testamento, este testamento oculto, nunca se había encontrado hasta ahora. Theda entendió lo que había sucedido. Su madre había elaborado un plan muy complejo, comprando la cabaña en secreto, redactando un testamento a nombre de su apellido de soltera y ocultando estos documentos. Pero algo había salido mal. Quizás el abogado que había contactado con Thea se había jubilado o había fallecido. Quizás los documentos se habían perdido en la burocracia. Fuera cual fuera la razón, el plan había fracasado. La cabaña acabó siendo embargada por impago de impuestos. El condado la vendió en una subasta y Thea, sin saber nada de esto, la compró por casualidad. O tal vez no tan al azar. Tal vez una parte de ella, algún instinto profundo, había reconocido algo en las fotografías de la venta inmobiliaria y se había sentido atraída por este lugar que estaba conectado con ella por lazos de sangre y por la historia. Miró la escritura que tenía en las manos. Esta propiedad era suya por partida doble, una vez por la intención de su madre y otra por su propia elección. Thea se levantó, todavía con la carta en la mano, y entró en la cabaña. Miró a su alrededor, al espacio que había ido recuperando poco a poco, las habitaciones despejadas, las ventanas reparadas, la electricidad en funcionamiento. Había estado restaurando este lugar sin saber que siempre había sido suyo. Su madre había intentado darle este regalo, esta conexión con su pasado. Había intentado darle la verdad, aunque solo fuera después de su muerte. Pero el regalo se había perdido en el tiempo y en las complicaciones legales. Y Garrett había vivido a solo 8 kilómetros de distancia, falleciendo en 2015, el mismo año que Eloise. Hizo los cálculos. Él tenía 94 años, su madre tenía 86. Ambos habían fallecido ese año, probablemente con pocos meses de diferencia. Ambos seguían guardando sus secretos. Ambos solos. Theo se acercó a la pared donde había colgado las fotografías de la cabaña de Garrett. Su madre y su padre jóvenes y enamorados. Las familias reunidas sonriendo bajo el sol. La cabaña tal y como era, nueva y llena de promesas. Tocó la fotografía de sí misma de bebé en brazos de su madre. Esa niña había crecido sin saber de dónde venía.
Había vivido 68 años creyendo en una mentira, pero la mentira se había dicho por amor, quizá equivocado, pero genuino. Su madre había escrito, todo lo que hice, lo hice por amor. Thea lo entendía ahora. Eloise había tomado decisiones, algunas buenas, otras terribles, pero todas ellas con el fin de proteger a su hija. Y Garrett había pasado su vida tratando de encontrarlas, sin rendirse nunca, sin seguir adelante. 3 vidas moldeadas por un momento de violencia y miedo. 3 vidas que podrían haber sido muy diferentes. Pero esta era la vida que le había tocado vivir a Thea, y de pie en esta cabaña, rodeada de las pruebas de su verdadera historia, tomó una decisión por sí misma. Honraría a ambos, terminaría de restaurar esta cabaña que su padre había construido y su madre había intentado conservar. Contaría su historia, no dejaría que se olvidara, crearía algo aquí, no exactamente un memorial, sino una continuación, una prueba de que su amor había importado, de que sus sueños no se habían visto completamente destruidos. Volvería a convertir este lugar en un hogar, no para una comunidad, ni para una familia, solo para ella misma. Pero eso era suficiente. Ella era su legado, el fruto de su amor. Y seguía aquí, seguía luchando, seguía negándose a dejar que el pasado venciera. Thea dobló con cuidado la carta de su madre y la guardó en la caja de hojalata junto con la escritura y el testamento. Ahora eran documentos preciosos, prueba de intención y amor. Los mantendría a salvo. Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. El bosque se sumía en la quietud del atardecer, y Theta Rusk, de 68 años y finalmente en casa, se paró en el porche de la cabaña de su padre y se permitió llorar por todo lo que había perdido y por todo lo que quedaba. El trabajo en la cabaña se intensificó a medida que se acercaba el invierno. Octubre en las montañas significaba que la nieve podía llegar en cualquier momento, y aún quedaba mucho por hacer. El plomero trabajó en la instalación de nuevas tuberías y en la conexión del pozo a un sistema de agua adecuado. El electricista mejoró el cableado e instaló un nuevo panel de interruptores. Va trabajaba con ellos cuando podía, aprendiendo, haciendo preguntas, ensuciándose las manos. Nunca le había dado miedo el trabajo físico, pero esto era diferente a guiar a turistas por el bosque. Esto era crear algo permanente. Cada clavo que clavaba, cada tabla que lijaba, cada pared que pintaba, era un acto de recuperación. Estaba recuperando los años que le habían robado a su familia, haciendo que valieran la pena. A mediados de octubre, recibió una llamada de Catherine Fisher, la mujer cuyo padre había formado parte de la cooperativa. He estado pensando en nuestra conversación, dijo Catherine, y he hablado con mi hermano. Tenemos algunas cosas que pertenecían a nuestros padres de aquella época. Fotografías, algunas cartas. Pensamos que quizá te interesarían. Por supuesto que sí, respondió. Catherine le envió un paquete que llegó una semana después. Dentro había fotografías en blanco y negro que mostraban al colectivo en su apogeo. Fotos de grupo de las 7 familias reunidas para alguna celebración. Retratos individuales, niños jugando, los jardines en pleno crecimiento, las cabañas cuando eran nuevas y entre ellas, una fotografía de Garrett y Eloise el día de su boda. Estaban de pie en el porche de la cabaña decía, ambos vestidos con sencillez, ambos radiantes de felicidad. Detrás de ellos se veía a los demás miembros de la comunidad celebrando con ellos. Hizo ampliar y enmarcar la fotografía. La colgó sobre la chimenea, en un lugar de honor, sus padres, jóvenes y esperanzados, en el umbral de la vida que habían planeado construir juntos. A finales de octubre, las reparaciones importantes estaban terminadas. La cabaña tenía un techo sólido, fontanería en funcionamiento, electricidad actualizada y paredes aisladas. Era cálida, seca y segura. También habían instalado una estufa de leña en la sala principal, como complemento a la chimenea, para garantizar que se mantuviera caliente durante el brutal invierno de la montaña. Había amueblado el lugar de forma sencilla, con una cama, una mesa y sillas, estanterías y los muebles originales después de repararlos. La mecedora del pequeño dormitorio, ahora con una nueva funda, y la mesa hecha a mano que había estado enterrada bajo los trastos. Estas piezas la conectaban con la historia de la cabaña. El 1 de noviembre cayó la primera nevada importante. Lita se despertó en un mundo transformado. Todo estaba cubierto de blanco, con el silencio que solo la nieve puede traer. Preparó café,
y se paró en el porche, observando los copos caer entre los pinos. Ahora este era su hogar, oficial y completamente, sin lugar a dudas. Traspasó la escritura de su madre a su nombre, consolidó la propiedad y dejó todo legal y claro. La cabaña que Garrett había construido y que Eloise había intentado conservar, ahora era suya en todos los sentidos. Pasó los días nevados trabajando en el interior. Había encontrado viejas fotografías de la distribución original de la cabaña y estaba tratando de restaurarla lo más fielmente posible. La cocina donde su madre había cocinado, el dormitorio donde había dormido, la sala principal donde la comunidad se reunía para celebrar reuniones y comidas. Una tarde, mientras revisaba los diarios, encontró los registros diarios de los miembros de la comunidad y descubrió una entrada de su madre fechada en diciembre de 1953. Estaba escrita en el margen del diario de otra persona. Una nota añadida decía: «Rápidamente, hoy sentí al bebé moverse por primera vez. Garrett puso su mano sobre mi vientre y su rostro se iluminó. Pase lo que pase, venga lo que venga, tuvimos este momento, tuvimos esta alegría». Theda cerró los ojos e imaginó ese momento. La mano de su padre sobre el vientre embarazado de su madre, sintiendo a Thea moverse por primera vez, esa conexión, esa alegría. Antes de que todo se derrumbara, pensó en la vida que había vivido, en la persona en la que se había convertido. Había crecido con un padre diferente, en un lugar diferente, sin conocer esta historia. Pero aún así se había convertido en alguien que amaba las montañas, que elegía la soledad y la naturaleza por encima de las ciudades y las multitudes. ¿Era eso genética? Medio ambiente. Nunca sabría qué tipo de persona habría sido si Garrett la hubiera criado. Esa versión de ella había sido borrada por la historia y el miedo. Pero esta versión, la que había vivido 68 años antes de descubrir la verdad, era real, completa y digna. La nieve seguía cayendo. Ella seguía trabajando. Pintó las paredes del dormitorio de un suave color crema. Restauró los suelos de madera, resaltando las vetas que Garrett había lijado hasta dejarlas lisas 70 años atrás. Colgó cortinas que ella misma había cosido, aprendiendo la técnica con videos en línea, decidida a hacer todo lo posible con sus propias manos. Por las tardes, se sentaba junto al fuego y leía los diarios de los miembros de la cooperativa, aprendiendo sobre su vida cotidiana, sus pequeños triunfos y frustraciones, sus esperanzas y decepciones. Habían sido personas normales que intentaban hacer algo extraordinario, y habían sido aplastados por fuerzas demasiado grandes para que pudieran resistir, pero habían existido, lo habían intentado, y ahora alguien conocía su historia. Thea había empezado a escribirla, creando su propio diario en el que documentaba todo lo que había aprendido, la historia de la comunidad, la historia de Garrett y Eloise, el rastro de descubrimientos que la había llevado hasta allí. Quizás algún día alguien más lo leería, quizás no. En cualquier caso, la historia quedaría preservada. La nieve cayó durante 3 días seguidos. Cuando por fin dejó de nevar, el mundo exterior se había transformado. Profundos montículos cubrían todo y los árboles se inclinaban bajo el peso de la nieve. Ted se calzó las raquetas de nieve y salió al exterior, respirando el aire limpio y frío. Estaba en casa. Por primera vez en su vida, se sentía realmente en casa. Diciembre trajo un frío más intenso y más nieve, pero también algo inesperado. La familia Valenzuela invitó a Thea a la cena de Navidad. Luego Martha y Hank le preguntaron si le gustaría unirse a ellos para la víspera de Año Nuevo. El aislamiento que Thea había buscado seguía ahí cuando lo deseaba, pero ahora se equilibraba con la conexión. No estaba sola, a menos que decidiera estarlo. La mañana de Navidad, Thea se despertó temprano y se preparó un café. Había colgado una pequeña corona en la puerta, más como reconocimiento de la temporada que por un profundo espíritu navideño. Pero mientras estaba sentada junto al fuego, se encontró pensando en la Navidad de 1952. Sus padres habían estado aquí, en esta cabaña, celebrando. Garrett había tallado el caballo de madera para el pequeño Gabriel Fisher. Las familias se habían reunido probablemente en esta misma habitación, compartiendo el festín que habían logrado preparar con sus provisiones almacenadas y alimentos en conserva. Estaban construyendo algo, no solo cabañas y jardines, sino una comunidad, una forma de vida diferente. Y durante un tiempo había funcionado. Thea sacó el caballo de madera del lugar donde lo guardaba, en la repisa de la chimenea.
Pasó los dedos por la madera lisa, los detalles tallados, la crin de caballo que había sobrevivido 70 años. Estaba hecho con amor, con habilidad, con esperanza en el futuro. Decidió intentar encontrar a Gabriel Fisher. Había encontrado la esquela de su padre y sabía que sus hermanas aún vivían. Quizás Gabriel también. Después de Navidad, lo buscó en Internet y lo encontró. Gabriel Fisher, ahora con 78 años, vivía en California. Encontró un número de teléfono y llamó, con el corazón latiéndole con fuerza. Una voz masculina respondió, ligeramente cansada. Hola, ¿es Gabriel Fisher, que vivió en Montana cuando era niño? Tha hizo una pausa. Sí, ¿quién llama? Me llamo Thea Rusk. He comprado una cabaña en las montañas de Montana que pertenecía a la cooperativa de la que formaba parte su familia. He encontrado algo que creo que le pertenece. Otra pausa, esta vez más larga. La cooperativa. Dios, hacía décadas que no pensaba en ese lugar. ¿Qué ha encontrado? Un caballo de madera, tallado a mano con su nombre. Un regalo de Navidad de 1952. Ella le oyó respirar profundamente. ¿El caballo? Garrett me lo hizo. Tuve que dejarlo atrás cuando huimos. Lloré por ese caballo durante meses. Mis padres no me dejaron volver a por él. Hablaron durante más de una hora. Gabriel recordaba vívidamente la comunidad, la libertad de correr por el bosque, la amabilidad de los adultos, la sensación de seguridad y comunidad. Recordaba a Garrett como un caballero que le enseñó a tallar madera. Recordaba a Eloise como alguien que leía a los niños y les enseñaba sobre las plantas. Era el paraíso, dijo, hasta que dejó de serlo. La noche que nos fuimos, nunca la olvidaré. Mi padre nos despertó y nos dijo que teníamos que irnos inmediatamente. Lo dejamos todo. Miré atrás y vi el cuerpo de Paul cubierto con una sábana. Tuve pesadillas durante años. Theta le habló de la cabaña, de lo que había descubierto, de su propia conexión con el lugar. Gabriel se quedó en silencio durante un largo rato cuando ella le explicó que era la hija de Garrett y Eloise. «Eres su hija», dijo finalmente. «¿El bebé?» Sabíamos que Eloise estaba embarazada. ¿Y Garrett? Murió en 2015, el mismo año que mi madre. Lo siento, era un buen hombre, el mejor, de verdad. No se merecía lo que le pasó. Gabriel hizo una pausa. ¿Me enviarías el caballo? Me gustaría que lo tuvieran mis nietos. Me gustaría contarles la historia. Por supuesto, dijo Theta. Pero hay algo más. He estado documentando la historia del colectivo, anotando todo lo que he encontrado. ¿Estarías dispuesto a compartir tus recuerdos? ¿Para que conste? Sí, dijo Gabriel sin dudar. Alguien debería saber la verdad. Alguien debería recordarles tal y como eran realmente, no como los pintaba el pueblo. Durante las semanas siguientes, Thea entrevistó a Gabriel y a Catherine Fisher. Encontró la información de contacto de Linda Woon y la llamó. Aunque los recuerdos de Linda eran fragmentarios, localizó a los descendientes de otros miembros del colectivo y reconstruyó la historia completa desde múltiples perspectivas. Creó un documento, en parte histórico y en parte conmemorativo, que contaba la historia de 7 familias que habían intentado construir algo diferente, que habían sido destruidas por la paranoia y la política, pero que habían sido personas reales con sueños genuinos. Incluyó fotografías, copias de diarios y transcripciones de cartas. Documentó lo que les había sucedido a cada familia después de que se dispersaran. Algunas habían prosperado, construyendo nuevas vidas en otros lugares. Otras habían luchado, sin llegar a recuperarse nunca del trauma. Y escribió sobre sus padres, sobre su amor, su separación, sus vidas paralelas vividas en el anhelo, sobre cómo ambos habían muerto el mismo año, sin reunirse nunca, pero también sin separarse nunca realmente. Enero trajo el frío más intenso que Thea había experimentado. Las temperaturas bajaron por debajo de cero y ella se quedó en casa, trabajando principalmente en su documentación, leyendo junto al fuego, viviendo tranquilamente en la casa que había construido su padre. Una mañana miró el calendario y se dio cuenta de que era 10 de enero, su cumpleaños. Tenía 69 años. Había nacido en esa cabaña, en esa pequeña habitación, en pleno invierno, hacía 70 años. Su padre la había sostenido en sus brazos. Su madre la había amamantado durante unas semanas antes de que todo se derrumbara. Habían sido una familia. Tha entró en ese dormitorio, ahora su dormitorio, y se quedó en medio de la habitación. «Estoy aquí», dijo en voz alta. «He vuelto. He encontrado el camino a casa.
Y por primera vez desde que comenzó todo este viaje, sintió una sensación de plenitud, no exactamente de cierre. Algunas heridas nunca se cierran del todo, pero sí de plenitud. Un círculo completado. Rusk, hija de Garrett Henry y Eloise Brennan. Tenía 69 años. Estaba en casa y en paz. La primavera llegó tarde a las montañas ese año, pero cuando finalmente llegó, lo hizo con una abundancia que dejó sin aliento a Theta. La nieve se derritió lentamente, revelando la tierra que había estado oculta durante meses. Las flores silvestres brotaron entre la hierba muerta. El arroyo que pasaba por la propiedad se hinchó con el deshielo, corriendo con fuerza y ruido. Las aves regresaron, llenando el bosque de sonido. Thea había sobrevivido a su primer invierno en la montaña. Había habido días en los que no podía abrir la puerta debido a los ventisqueros, en los que la temperatura se mantuvo por debajo de cero durante una semana seguida, en los que se preguntaba si había cometido un terrible error, pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. En abril, comenzó a trabajar en el jardín. Había encontrado la antigua parcela de su madre detrás de la cabaña, ahora cubierta de maleza, pero aún visible si sabías dónde buscar. Taida la despejó, enriqueció el suelo y plantó las semillas que había encontrado, esas variedades tradicionales de 70 años de antigüedad que, de alguna manera milagrosa, aún brotaban tomates, judías, calabazas, las mismas verduras que habían cultivado sus padres. No todas las semillas germinaron, pero sí las suficientes. Parecía un milagro, como si el tiempo se hubiera retrocedido. Semillas de 1952 plantadas en 2025 por la hija que había nacido entre esos años. También plantó cosas nuevas, lechugas, zanahorias y hierbas, flores a lo largo del porche, cosmos y cenas que florecerían durante todo el verano. Estaba construyendo sobre lo que había antes, pero también creando algo nuevo, su propia versión del sueño. En mayo, Gabrielle Fisher vino de visita. Voló a Montana y alquiló un coche, y Theta se reunió con él en la cabaña. Ahora era un hombre mayor, con el pelo blanco y moviéndose con cuidado, pero sus ojos se iluminaron cuando vio el lugar. «Es más pequeño de lo que recordaba», dijo sonriendo, «pero todo es más pequeño cuando creces». Paseaban juntos por la propiedad. Gabrielle le mostró dónde habían estado las otras cabañas. Ahora solo quedaban los cimientos, apenas visibles entre la maleza. Le mostró el árbol donde habían colgado un columpio de neumático, la roca donde habían jugado al rey de la montaña, el arroyo donde habían pescado cangrejos. «Aquí éramos felices», dijo. «Durante un tiempo, fuimos realmente felices». Theta le dio el caballo de madera. Lo sostuvo con cuidado, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Garrett lo hizo con sus propias manos. Recuerdo verlo tallarlo. Me dijo que era mágico, que me llevaría a vivir aventuras. Miró a Thea. «Estaría muy orgulloso de lo que has hecho aquí, orgulloso de ti». Gabrielle se quedó 3 días. Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos de él sobre la comunidad y de ella sobre su madre en sus últimos años. Completaron los vacíos en el conocimiento del otro, construyendo una imagen más completa de lo que había sucedido y por qué. En su última noche, se sentaron en el porche y vieron la puesta de sol. «¿Sabes qué? Creo», dijo Gabrielle. «Creo que este lugar estaba destinado a ser encontrado. Tu madre lo compró de nuevo. Intentó dártelo. No funcionó, pero tú lo encontraste de todos modos. Eso no es una casualidad. Es, no sé, el destino tal vez. Algunas cosas están destinadas a suceder, aunque tarden 70 años en hacerlo». Después de que Gabrielle se marchara, Thea se quedó reflexionando sobre sus palabras. El destino. Nunca había sido una persona que creyera en el destino o en lo que estaba escrito, pero no podía negar que la cadena de acontecimientos que la había traído hasta allí le parecía extraordinaria. Las probabilidades de encontrar esta cabaña en concreto, de decidir comprarla, de descubrir su conexión con ella, eran astronómicas. Quizá fuera el destino, o quizá fuera simplemente que estaba preparada para encontrar lo que necesitaba cuando necesitaba encontrarlo. A lo largo del verano llegaron otros visitantes. Catherine Fisher y su marido vinieron en coche a pasar el fin de semana. Linda Woon hizo el viaje desde Seattle con su hija. Paseaban por la finca, compartían historias, hacían fotos. Todos eran niños cuando la cooperativa cerró, pero conservaban recuerdos y estaban agradecidos de que alguien preservara la historia, asegurándose de que no se olvidara. Terminó su documentación en agosto. Había creado una historia completa de la cooperativa,
con fotografías, entrevistas y copias de documentos. Envió copias a todos los que habían contribuido y presentó una copia a la Sociedad Histórica de Montana. No era solo la historia de su familia, era una parte de la historia regional, un ejemplo de cómo el macartismo había destruido vidas de pequeñas maneras personales. También mandó hacer una lápida y la colocó en la tumba de Garrett. Ahora decía, Garrett Henry, 1900-205, querido padre del constructor, soñador, guardián de la fe, reunido en la memoria. Su madre estaba enterrada en Billings, a cientos de kilómetros de distancia. Vida visitó la tumba, depositó flores y le dijo a su madre que ahora lo entendía, que la perdonaba, que había encontrado el amor de Garrett conservado en cada tabla de la cabaña que él había construido. Cuando llegó septiembre y los álamos comenzaron a tornarse dorados, Thea se paró en el porche con una taza de café y miró lo que había creado. La cabaña estaba completamente restaurada, cálida, resistente a la intemperie y hermosa. El jardín había producido una abundancia de verduras. Su despensa estaba llena para el invierno. Había hecho amigos, establecido conexiones, se había convertido en parte de la comunidad de la montaña. Este era su hogar, no el lugar donde había nacido. No exactamente. Eso había quedado atrás hacía mucho tiempo, enterrado bajo 70 años de historia y cambios. Pero este era el lugar al que estaba destinada a regresar, el lugar que completaba el círculo de su vida. Pensaba a menudo en sus padres. Garrett construyendo esta cabaña con sus propias manos, creyendo en un futuro que nunca vería. Eloise huyendo con la pequeña Thea, eligiendo lo que creía que era seguridad por encima del amor. Ambos viviendo sus años por separado, cargando con el peso de lo que habían perdido. Su historia había sido trágica, pero no terminó en tragedia. Terminó aquí, con su hija de pie en la puerta de la casa que habían construido, viviendo la vida con la que soñaban, preservando su memoria y su amor. Algunas cosas estaban destinadas a ser encontradas, pensó Thea, pero solo por aquellos que estaban preparados para encontrarlas. Le había llevado 68 años estar preparada, tener la edad suficiente, la sabiduría suficiente, el valor suficiente para afrontar la verdad. Pero lo había conseguido. Estaban allí y estaba en casa. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos púrpura y dorado. Thea terminó su café, entró en casa y empezó a preparar la cena. Mañana trabajaría en el jardín. Al día siguiente subiría a la cresta. Tenía muchos años por delante. Años para vivir en este lugar y honrar la memoria de sus padres, para ser quien siempre había estado destinada a ser. Era Thad Henry Rusk, aunque hasta ahora no había sabido nada de la parte de Henry. Era una hija, por fin conectada con su verdadera historia. Era una mujer de montaña que vivía donde pertenecía, y estaba en paz con todo ello. Las mentiras y la verdad, la pérdida y el hallazgo, el pasado y el presente, todo entretejido en una vida completa. Algunas historias terminan en la oscuridad, pero esta terminó en la luz, en una cabaña en las montañas de Montana, con una mujer que había pasado toda una vida perdida y que finalmente había encontrado su camino.